de una deficiencia del esfínter por radiación, por hipoestrogenismo, por cirugías previas. Un cuello que tiene una dinámica normal, pues nos hablaría más de una incontinencia de esfuerzo. Entonces, bueno, esto es una resistencia por lo que ya dije, incluso por falta de estrógenos, pero nos habla de una uretra abierta, ausencia de coaptación de la mucosa y sugiere con una especificidad, es decir, confirmación al ver el cuello de un 50% nada más. No es un hallazgo que sea sugestivo altamente del diagnóstico. Y esta es la que decía que para mí es muy importante porque uno de los criterios de Blaiba son la presión uretral mayor de 20 o menor de 20, más bien dicho, y el Valsalva Light Point Pressure menor de 60. Es decir que les tenemos que hacer urodinamia a las pacientes. Pero hay mucha controversia. Ahora dicen que a todas las pacientes no tiene caso que les hagamos urodinamia porque las cintas funcionan perfecto para una u otra cosa. ¿Será? Entonces, la función de la urodinamia es evaluar el aparato urinario inferior y es esencial para definir y predecir el tratamiento y la respuesta, como les decía, sobre todo para ver qué otros factores hay ahí que yo deba de advertir a mi paciente que puede haber problema. Y también observamos si hubo pérdidas durante el llenado generadas con presiones menores de 60, que sería durante la cistometría hacer los puntos de fuga o Valsalva Light Point Pressure, que es uno de los criterios para deficiencia del esfínter. Pero bueno, hay mucha gente que dice que no se tiene que hacer porque es una pérdida de tiempo, porque cuesta, porque ¿para qué? Si vamos a hacer el mismo tratamiento, ¿no? Entonces debemos de tomar en cuenta para la deficiencia esfintérica elementos uretrales, la inervación adecuada y la función del músculo liso uretral. Y bueno, pues tratar el malestar grave de la paciente y no solo la magnitud objetiva. Hay pacientes que pierden orina y dicen que no les molesta, hay pacientes que pierden poca y les molesta mucho, entonces debemos enfocarnos básicamente al problema de la paciente. Y el tratamiento debe centrarse en aumentar la resistencia de la uretra, restaurar la anatomía y mejorar la transmisión de presión. Esto es en una deficiencia del esfínter ya diagnosticada. Entonces, ¿qué pasa con las cirugías? Tenemos los cabestrillos, que son cabestrillos ya también para tratar la deficiencia, que son cabestrillos de fascia lata, cabestrillos de polipropileno, pero que no son libres de tensión. En cuanto a los cabestrillos libres de tensión, pues son los tres que les pongo aquí, que es el retropúbico, el transobturador y el de cabestrillo único. Entonces se recomienda para el tratamiento de incontinencia de esfuerzo por deficiencia intrínseca del esfínter en mujeres que con mayor frecuencia. A mí, en lo personal, para pacientes que yo tengo clara la deficiencia, les pongo un sling de fascia lata o de cinta de polipropileno que no sea libre de tensión. Pero bueno, el mecanismo de acción es restaurar el soporte normal de la unión uretrovesical, comprimir la uretra durante los incrementos de presión y crear una resistencia de flujo urinario de salida, es decir, que le permita a la paciente el cierre de la uretra cuando hace los esfuerzos, pero también orinar adecuadamente. Y la mejora en las presiones de transmisión se asocia con los resultados exitosos después de las operaciones de suspensión. Entonces, ya hablando del riesgo de deficiencia intrínseca del esfínter uretral, pues aquí viene este cuadro que este autor dice que la prevalencia de deficiencia en incontinencia urinaria, aunque les pasé la alta gama combinada de hipermovilidad y deficiencia, va del 6 al 9%. A mí me parece muy poco, quizá porque no hemos estudiado pacientes sanas. A mí se me hace muy poco 9% de deficiencia en todas las pacientes con deficiencia, con falla por incontinencia de esfuerzo. Y con presencia de hiperlaxitud, es decir, hipermovilidad, entre 40 a 60%. Entonces, no todas las pacientes que tienen hipermovilidad tienen incontinencia pura de esfuerzo. Eso ténganlo muy claro. No nada más las que no se mueven tienen. Entonces, estas pacientes tienen la posibilidad muy alta de tener deficiencia. Hay por aquí un artículo que les voy a presentar que hicieron en pacientes con hipermovilidad y luego hay otro que dice que ellos ya no se fijan en la hipermovilidad. Entonces, bueno, este es pacientes con antecedentes de tratamiento quirúrgico para incontinencia urinaria, que fue donde se encontró hasta un 25% de deficiencia del esfínter. Entonces, ya entrando a la evidencia, ¿cuánto dura una cirugía antiincontinencia?
Este es un reporte a 17 años de las cintas. Recordemos que las cintas comienzan en el 95, pero este es un reporte de incontinencia de esfuerzo, de TOT y TBT, donde dice ya seguimiento de 17 años de tension free vaginal tape, o sea, retropúbico para incontinencia de esfuerzo, y pues dicen que 100%, entre 85 y 100%. Yo a los que dicen que tienen 100% casi no les creo. ¿Verdad? Ni a los que no les sangran. No quiere. Ah, ya, perdón. Entonces, ¿qué evidencias tenemos de todo esto? A este estudio, bueno, pues en general los estudios Cochrane y las guías dicen que la comparativa de cabestrillos para deficiencia de esfínter, hay varios estudios, avalan el uso preferencial de TBT sobre TOT para pacientes donde hay sospecha de deficiencia, reportan tasas de curación mayores y necesidad menor de reintervenir a las pacientes a 3 años de seguimiento. Las tasas de curación de los grupos fue TBT 87 y TOT 35, y el riesgo de fracaso del tratamiento de mujeres que recibieron TOT sin saber si tenían o no deficiencia fue de 4.6 mayor que en los otros dos grupos. Este estudio me gustó, es un artículo original donde habla de un estudio de factores predictores asociados con la deficiencia intrínseca del esfínter en mujeres con incontinencia urinaria, y el objetivo fue determinar qué factores clínicos hay de predictores de deficiencia antes de poner una cinta, y se clasificó en 3 grupos dependiendo la cuenta de leak bone pressure, el valor, menos de 90, entre 61 y 90 y menos de 90. Mayor de 90, entre 61 y 90 y menos de 90, perdón. ¿Mande? Menos de 60. Es que hablo mucho, entonces se me va. Bueno, entonces, de 189 pacientes que diagnosticaron con incontinencia de esfuerzo en 2005, de enero a diciembre, el grado de incontinencia se dividió en 3 estadios de acuerdo a la clasificación de STAMI, 1, 2 y 3, leve, moderada y severa, y de las 189, 56 pacientes que fueron leves, tuvieron 29.7 de índice de falla, 64, 33 y 69 con deficiencia 36. Y se encontró una diferencia significativa asociada a la presión uretral máxima y a la clasificación de STAMI de la deficiencia severa. Y bueno, entre más severos sean los síntomas de la paciente, mayor será la recurrencia o la frecuencia de estas pacientes, la frecuencia de recurrencia de estas pacientes con deficiencia del esfínter. Entonces, en el grupo de deficiencia, 30 fueron grado 1, 28 grado 2, 11 grado 3. En el de A1, según la clasificación por fluoroscopía de la deficiencia, tuvieron estos índices, pero lo que sí se vio es que entre más grave, más bajo se relaciona al Valsalva leak bone pressure, como lo mencionó el doctor. Y bueno, como conclusión se encontró que los síntomas más severos se asocian mayormente a deficiencia del esfínter y que estos hallazgos servirán para evaluar e identificar la técnica apropiada. A mí no me dice nada el estudio como para seleccionar la técnica apropiada, o sea, solo dice que entre mayor, más riesgo, bueno, me dice eso. Pero digo, como para seleccionar una técnica, criterios consensuados no existen. Esto fue lo que saqué de UpToDate, que habla de los tipos de procedimientos para la incontinencia, que ya se los mostré, los mismos 3. Y bueno, dice que el cabestrillo medio uretral, ya sabemos que es una cinta que va a atravesar el espacio y que va a soportar a la uretra. Que va a soportar a la uretra. El cabestrillo generalmente se inserta de abajo para arriba. El transobturador ya sabemos que se creó para generar menos lesiones a nivel vesical. Y bueno, por último tenemos el cabestrillo de incisión única, que como les decía en algunos artículos,
es un cabestrillo más pequeño considerado de obturador a obturador, que no atraviesa todo el espacio y que es considerado para incontinencias más leves o para pacientes con mayor riesgo quirúrgico. Pero, bueno, pues habla de quién pudiera ser incluso útil en deficiencia. Entonces, algunos datos sugieren que el cabestrillo retropúbico es el más efectivo, así lo dicen, up to date. Algunos datos, es más efectivo que el transobturador para pacientes con deficiencia. Los cabestrillos de una sola incisión también parecen ser seguros para pacientes con deficiencia del esfínter. Yo eso no lo creo, digo, al menos no lo he visto, ¿no? Creo que es más fácil de desinsertar del obturador, creo que no da la misma seguridad. Y cabe destacar que la deficiencia intrínseca del esfínter, fíjense, up to date, que es una de la guía que más seguimos, ya no se considera un factor determinante en la selección del abordaje quirúrgico. Entonces, si ya no se considera, y es lo más severo que hacemos, y es lo que más afecta a la paciente, entonces ya no la vamos a estudiar, entonces vamos a escoger el mismo tratamiento. Eso es lo que dice up to date. Ya no es un factor la deficiencia intrínseca a considerar en una cirugía. Están cargadas, pero son cosas importantes. La evaluación urodinámica no es necesaria, dice en ese capítulo de manejo quirúrgico de la incontinencia de up to date, actualizado en este mes. La evaluación no es necesaria en pacientes no complicadas, con parámetros urodinámicos, los parámetros urodinamics mejorarán para la predicción de riesgos individuales después de cirugía de IUE, o sea, hay que operarlas y después ver los parámetros urodinámicos, no sé, porque dice que ya no se les haga. Las pruebas urodinámicas no mejoran el resultado, si acaso nos van a ayudar a decirles los problemas que puede haber, y hablan de 2 ensayos aleatorizados que han encontrado que el manejo basado en pruebas urodinámicas no mejora los resultados de las cintas, ¿sí? Entonces es lo que les digo, o sea, ¿les hacemos o no les hacemos? Entonces, ¿para qué sirve el Valsalva y para qué sirve la presión de cierre máxima? Bueno, esta es la más larga por último, a lo mejor ya llegué al tiempo. Hay un debate en los artículos revisados por up to date, si el manejo debe ser diferente para mujeres solo con incontinencia con hipermovilidad contra aquellas que no tienen hipermovilidad, que tienen uretras fijas, que era uno de los criterios a tomar en cuenta. Otro, históricamente la deficiencia del esfínter se ha definido como la presión uretral menor de 20 y un lipo pressure menor de 60. Estos puntos de corte son muy arbitrarios y se ha descubierto que no tienen valor predictivo, que está limitado a los resultados, que los estudios han encontrado que la hipermovilidad, la falta de hipermovilidad y la deficiencia intrínseca no son necesariamente una entidad clínica unificada. O sea, el que no haya hipermovilidad no quiere decir que la paciente tiene deficiencia, o el que haya hipermovilidad no quiere decir que es de esfuerzo. Y estos puntos de corte son muy arbitrarios, como decíamos. Hay pacientes que con 20 no pierden o con 60 no pierden. Y bueno, pues que el valor predictivo es muy limitado y que el entendimiento actual es que la función del esfínter uretral está comprometida hasta cierto punto en todas las mujeres con incontinencia de esfuerzo. Es decir, la deficiencia no habla de que nos pueda alterar el problema, el resultado, y ya no evalúan de forma rutinaria la hipermovilidad, es decir, esa prueba del cotonete ya no la usan porque no afecta la elección del procedimiento quirúrgico. Tengan o no tengan hipermovilidad, lo recomendado es, como dicen la mayoría, un retropúbico. Las mujeres que no tienen hipermovilidad pueden tratarse igual con el mismo éxito con una cinta, además de los datos son inconsistentes a si las mujeres tienen deficiencia de la uretra y una uretra fija, aunque sí es más alta si no tienen hipermovilidad y tienen una uretra rígida sola. Ahí me llamó la atención porque yo creía que las que tenían hipermovilidad les iba mejor. Aquí dicen que no. Algunos estudios informan que las cintas son menos efectivas si hay hiperlaxitud, es decir, hipermovilidad, pero han encontrado
unas tasas de éxito de 70-80% en mujeres con deficiencia, comparable a estudios a largo plazo, que van del 77 al 85. Y bueno, como hemos dicho, los cabestrillos retropúbicos son los mejores para deficiencia intrínseca. El dilema clínico en la movilidad y la sospecha de deficiencia del esfínter puede hacer que expliquemos a las pacientes que puede fracasar mayormente el procedimiento, aunque no dicen qué porcentaje. Y bueno, como siempre, se necesitan más estudios de cómo abordar a estas mujeres. Con los datos disponibles se sugiere que las mujeres sean tratadas de la misma manera que las que tienen una incontinencia de esfuerzo pura. Ahí volvemos a otra controversia, ¿no? Entonces, bueno, traje algunos estudios, yo sé que ya vamos muy tarde, pero los voy a pasar rápido. Este habla de los factores y seguimiento a un año de cintas mediouretrales, y este era para ver si la deficiencia intrínseca alteraba las tasas. Metieron a 12 meses, evaluaron 565 pacientes que dividieron en con y sin, con el Valsalva mayor de 90 o menor de 60 y la presión uretral. La conclusión es que las mujeres con bajos valores, entre más bajo sea el valor del leak point pressure o de presión uretral, sí tiene dos posibilidades más o mayor riesgo de que falle la cirugía. Igualmente, ellos dicen que no hubo diferencia entre TBT y TOT. O sea, aunque la mayoría se inclina por el retropúbico, hay quien se inclina por el TOT o por el de mínima invasión. Este es a 3 años, también es un estudio randomizado. A veces son con pocas pacientes, pero lo importante es que sean randomizados. Algunos ya son más viejos, pero bueno, 164 pacientes que incluyó con y sin deficiencia. Y bueno, la curación para TBT fue mayor que para TOT en mujeres con deficiencia. Aquí también revisaron todos los estudios que había en Medline, Cochrane, en todas las bases, y ahí vieron que para evaluar la evidencia, los cabestrillos mediouretrales más efectivos retropúbicos para las pacientes dieron una curación subjetiva más alta que la transobturadora, pero ambas tienen un aumento en la mejoría de la calidad de vida. Este también es a corto plazo y basado en el leak point pressure a 24 meses. El seguimiento es limitado, TBTO contra TOT, tomando en cuenta el menos de 60 de Valsalva, y sí dicen que para Valsalvas bajos, un sling retropúbico o algún otro de los tratamientos que hay para deficiencia. Este es transobturador, metieron 111 pacientes y dicen que tanto el de incisión única como el TOT tienen los mismos resultados para incontinencia de esfuerzo y para deficiencia. Los de incisión única tuvieron un tiempo de cirugía menor y menos dolor, con un grado de recomendación 2B. Este es para prolapso, que también... perdón. Es que yo acá voy sola. Este es para prolapso, donde habla de la prevalencia de incontinencia de esfuerzo y prolapso en un estadio 4, donde dice que el objetivo es ver también qué pasa con la incontinencia de esfuerzo y la deficiencia. Ya sabemos cómo se definió, menos de 60 centímetros de agua y una presión menor de 20. Y se estudiaron 145 mujeres con prolapso de órganos pélvicos grado 4, donde a 56% se encontró en la urodinamia 44% se les hizo la urodinamia con incontinencia de esfuerzo, 44 asintomáticas, que se definió como incontinencia oculta por el prolapso, 19.5 no se diagnosticó, se diagnosticaron con deficiencia, casi un 20%, y 37% tenían por lo menos un valor, ya sea en la presión de cierre o el Valsalva, bajos, con incrementos mayores en los volúmenes vesicales. Y bueno, la conclusión fue esa que ven ustedes ahí, que más del 50% de las pacientes con prolapso, grado 4, ese es, más del 50% de las pacientes con prolapso grado 4 tienen, y estudio urodinamico, tienen más de aproximadamente 20% de deficiencia del esfínter.
pero con respecto al manejo de la cinta no dice nada, solo que se haga con las pruebas con prolapso reducido. Bien, entonces ya les había explicado yo cuáles fueron las controversias a las que yo me enfrenté, desde las teorías, que bueno, está bien, parece que la teoría de deficiencia nace de por qué nos falla la cirugía, pero clínicamente, urodinámicamente no hay una relación con los valores, o si los hay, ahora resulta que no sé qué tanto los debemos usar porque nadie los usa, porque escogen entre TBT o TOT, de acuerdo a las características de la paciente, por supuesto, pero se prefiere en la actualidad, en el consenso, aunque no hay un consenso general, que una paciente con sospecha de deficiencia se le ponga un retropúbico y la que no un TOT. Y las altas de falla de fracaso sí aumentan en pacientes con deficiencia del esfínter. Entonces, bueno, pues ya hemos hablado, pero mis conclusiones serían analizar muy bien en cada paciente y nosotros, en base a lo que hemos hablado o leído, ¿qué será mejor para ella? ¿Un retropúbico o un transobturador? Claro que tiene que ver la edad, la fuerza que hace, todo lo que ya sabemos que influye. Los resultados son homologables para ambos, sin incluir el minicabestrillo. Adaptar la técnica en la posibilidad a la paciente y al cirujano. Siempre se ha dicho que el TBT es para cirujano de alto volumen, que sabe manejar bien el espacio retropúbico. Que los que no sepan no se metan porque van a perforar y van a lesionar. Y si no tienen un cistoscopio como checar, pues ponen un TOT, ¿sí? Pero que lo pongan bien. Aquí dice que sirve, pero bueno, ya saben que si tiene deficiencia les va a ir menos bien. Considerar pacientes incontinentes y no incontinencia de pacientes, es decir, evaluar cada paciente, estar al tanto de las publicaciones que salgan porque seguimos sin tener claridad en consensos, las recomendaciones, la recidiva de la incontinencia es un reto que seguimos llevando. Operas a la paciente, le pones un cabestrillo retropúbico y te llega y te dice el urodinamista, sí aumentó la presión, pero la paciente dice, yo sigo igual. Entonces, ahí, ¿qué cuenta? ¿Que hayas aumentado la presión o que la paciente haya mejorado? Es indispensable ver los factores de riesgo que tiene la paciente, por supuesto, generalmente son pacientes ya operadas, para disminuir la recurrencia. Las cintas suburetrales retropúbicas han demostrado ser más eficaces y como comentario personal considero que la deficiencia intrínseca sí es un factor de fracaso o que aumenta pues la posibilidad de fracaso para las cintas, mayormente cuando utilizamos una transobturadora. Si me extendí mucho, perdón, espero les haya gustado, haya quedado claro o haya quedado más confundido, pero les agradezco su atención. Para continuar con el programa, a continuación tenemos al doctor Jorge Santín Rivero. El doctor es cirujano general por el Hospital Ángeles Pedregal, incorporado a la Universidad La Salle. Hizo su residencia en cirugía colorectal en el Hospital Licenciado Adolfo López Mateos del Iste. Tiene un fellow de cirugía laparoscópica por el Hospital Clínic de Barcelona, máster en gestión de centros y servicios de salud por la Universidad de Barcelona. Actualmente es profesor de cirugía de la Universidad Anáhuac, está certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía General y el Consejo Mexicano de Especialistas en Enfermedades del Colon y el Recto. Es presidente de la Sociedad Mexicana de Cirujanos de Recto, Colon y Ano y cuenta con múltiples artículos y trabajos publicados en congresos nacionales e internacionales. Su práctica médica actual es en el Hospital Centro Médico ABC.
Ok. Bueno, gracias por la presentación y nuevamente gracias por la invitación. Vamos a hablar de trastornos del manejo del compartimento posterior con malla y principalmente vamos a hablar de un procedimiento enfocado a lo que nosotros estamos haciendo normalmente, entendiendo que los trastornos de piso pélvico comprenden tanto el compartimento anterior, medio y posterior y que tiene que manejarse de manera multidisciplinaria, como ya lo habíamos visto en el precongreso y bueno, y como lo hemos visto todo el tiempo. Es muy importante lo que decía el doctor Infante, el acercamiento que debemos de tener entre las sociedades, tanto los urólogos, los uroginecólogos, los ginecólogos y los colorectales, y que bueno, pues tenemos que empezar a tener más acercamiento, más sesiones en conjunto y tratar de entender todos, porque nosotros tampoco entendemos muchos de los problemas del compartimento anterior y medio a veces, pero debemos de tratarlos en conjunto para el bienestar de nuestras pacientes y bueno, nuestros pacientes. Entonces, el prolapso rectal, pues bueno, es un trastorno epizopélico principalmente posterior. El paciente va a tener dolor, sangrado, secreción, una disfunción intestinal, muchas veces tiene incontinencia y estreñimiento porque el prolapso produce tanto un problema defecatorio obstructivo como un problema de incontinencia. Y sobre todo, lo más importante es que la calidad de vida del paciente se merma demasiado. Son pacientes grandes, pacientes que tienen muchas comorbilidades o a veces pacientes que ni siquiera dicen que tienen hasta que alguien que los cuida o algún familiar los ve. Es importantísimo, como médicos, como cirujanos, conocer perfectamente bien la anatomía y entender cómo se distorsiona esta anatomía para poder nosotros repararla. Evidentemente el piso pélvico, yo siempre le digo a mis pacientes que es como una hamaca, esta hamaca se vence o es como una silla de mimbre que cuando te sientas muchas veces a veces se hace un hoyo y así es realmente como yo entiendo el piso pélvico. Entonces hay que volverlo a restaurar y hay muchísimos métodos, hay muchísimas técnicas y hay una frase muy importante que dice que cuando una patología tiene tantas técnicas para repararse, no estamos tan seguros cuál es la mejor en realidad. Sí. Entonces, cuando tenemos un prolapso podemos clasificarlo en completo, parcial o oculto. Completo es cuando tenemos toda la salida, el parcial es cuando solamente hay una parte y oculto es cuando lo vemos dentro del recto. Más tarde presentaremos el manejo, bueno, el estudio de la resonancia magnética en el piso pélvico, donde podemos ver mucho más lesiones asociadas a estos problemas que a veces nada más los vemos por fuera nosotros. La prevalencia es baja, evidentemente es en la población adulta y mayores de 65 años. En los mayores de 40 años generalmente encontramos a pacientes femeninas, multíparas, con parto, cirugía pélvica, pujo crónico, estreñimiento, diarrea, fibrosis, demencia, infartos cerebrales, etc. Lo que nos condiciona que tengamos disfunción de piso pélvico con una contracción paradójica del pubo rectal, alteración en la relajación de este músculo, el pubo rectal, y el descenso perianal anormal. Y los defectos anatómicos que podemos encontrar es rectocele, cistocele, enterocele y un saco de Douglas profundo que favorece o acentúa otros padecimientos, sobre todo en el compartimiento medio. Pues nuestros pacientes tienen muchísimos síntomas. Muchas veces hay que entender al paciente, muchas veces lo manejamos con estreñimiento y el paciente puede ser que tenga un prolapso oculto o que todavía no sea evidente. Entonces tenemos que hacer una correcta exploración física. Muchas veces, aunque no lo crean los coloproctólogos, también hacemos muchas exploraciones vaginales. Al pedirle al paciente que puje, se hacen más evidentes problemas como cistocele, como un enterocele o hasta un prolapso uterino. Nosotros en la exploración física, nosotros normalmente exploramos al paciente de lado y cuando le pedimos al paciente que puje, la mayoría de las veces cuando es un prolapso grande o un prolapso completo o parcial, se puede hacer muy evidente. Si no, nosotros tenemos, por ejemplo, en el consultorio un excusado al lado de la sala de exploración donde le pedimos al paciente que simule la defecación, que es algo de lo más importante, sobre todo para ver los trastornos de piso pélvico, porque es cuando se hacen más evidente, cuando hay la defecación, cuando hay la valsalva o cuando hay el pujo. Y entonces inmediatamente acompañamos al paciente, se sienta, puja y lo hacemos más evidente. Como comentaba, tenemos que hacer una evaluación ginecológica. Normalmente, hoy en día, tenemos un poco más en desuso la defecografía por fluoroscopía y lo que más hacemos nosotros es la defecografía por resonancia magnética. La desventaja que tenemos es que en México no existe un resonador donde podemos poner a los pacientes sentados, que es lo ideal, que es como mejores resultados vamos a tener. Normalmente lo que hacemos es
bueno, ponemos al paciente, le ponemos medio de contraste y este es un paciente masculino donde se hace evidente y se confirma. En las pacientes más femeninas podemos hacer muy evidente todos los demás trastornos del compartimento medio y anterior que nos van a ayudar a tener un tratamiento en conjunto de esta paciente y si se necesita hacer algo, hacerlo al mismo tiempo. Por ejemplo, estas son las imágenes que nosotros estamos buscando. Le pedimos al paciente que esté en reposo, que contraiga, no hay ningún cambio, el ángulo rectoanal queda igual, no se modifica, en Valsalva tampoco, y cuando tenemos la evacuación se hace mucho más evidente todo un descenso perianal, se hace un rectocele, se hace un poco de descenso perineal y un prolapso rectal que tiene. Esta es otra imagen en la que podemos ver, es el video que les mencioné, es un paciente masculino donde se hace evidente el prolapso rectal. El ángulo rectoanal se modifica bastante y se hace más obtuso. Y en esta otra paciente donde se hace evidente también un claro enterocele que a lo mejor con la exploración física no hubiéramos visto, a lo mejor no hubiéramos sentido, y un rectocele, un prolapso rectal. Entonces, es importantísimo hacer un diagnóstico diferencial con toda la patología de piso pélvico, sobre todo con nuestro compartimento posterior, hemorroides internas prolapsadas. Muchos pacientes creen que esto es un prolapso rectal y no, es una enfermedad hemorroidal. Intususcepción rectal, que a veces el paciente tiene los mismos síntomas, pero no vemos absolutamente nada. Una úlcera rectal solitaria, etc. Tenemos varios tratamientos. El tratamiento médico, la verdad es que no funciona muchas veces, pero se le da cierta conformidad al paciente, manejo del estreñimiento, ejercicios de Kegel, a veces biofeedback o reducción manual. Le explicamos a ese paciente cómo debe de tratarse. El tratamiento quirúrgico, tenemos múltiples técnicas y sobre todo tenemos el abordaje abierto, laparoscópico y robótico. Vamos a hablar un poco de la rectopexia ventral con malla, que es creo que el procedimiento ideal hoy en día que tenemos para el manejo del prolapso rectal y que lo utilizamos con malla. Este tipo de procedimiento lo describió Hoare. Es un procedimiento mínimamente invasivo que se puede reproducir de manera abierta o de manera laparoscópica. La función principal de este procedimiento es evitar la denervación rectal, que esto es lo que hace que tengamos un factor de recurrencia principal. Cuando nos metemos en el espacio retrorectal y disecamos toda esta parte, o cuando tenemos que hacer una resección anterior baja y tenemos que quitar el mesorrecto, la mayoría de los pacientes tienen muchos síntomas relacionados con la incontinencia o con la obstrucción defecatoria o con la recurrencia. En este caso, este procedimiento trata de evitar esa denervación para que no toquemos los nervios y normalmente traccionemos el recto y lo hagamos lo menos dañino posible. Vamos a movilizar el recto anterior solamente y vamos a suturar una malla, ya sea una malla sintética o una malla biológica, a la cara anterior del recto y de ahí la vamos a traccionar hacia el promontorio sacro. En este caso no utilizamos, si ustedes se acuerdan en algunos, el procedimiento de Frickmann-Goldberg, que normalmente era la mejor opción para el tratamiento del prolapso, que también no utilizaba malla. Hoy en día creo que la mejor opción es utilizar una malla. El tratamiento de Frickmann-Goldberg lo que hacía era una resección de sigmoides, porque la mayoría de estos pacientes tienen un sigmoides redundantes. Hoy en día se ha demostrado que no sirve de absolutamente nada. Tampoco sirve de absolutamente nada para el manejo de estreñimiento el quitar el sigmoide redundante. No se hace esto, aumenta la comorbilidad en los pacientes, hay que contemplar que son pacientes añosos, y utilizamos mallas biológicas o mallas sintéticas. Es un poco la preferencia. Ahora les explicaré cuál será el mejor resultado en base a estudios clínicos que se han realizado y metaanálisis, etc. Las indicaciones entonces para este procedimiento para colocar la malla es evidentemente el prolapso rectal, tenemos intussuscepción rectal, rectocele también y el enterocele. Y la ventaja que tenemos, como lo había platicado, es que podemos hacer procedimientos combinados como el prolapso vaginal, realizar una sacrocolpopexia, defectos del piso pélvico, descenso pélvico severo, y si es necesario realizar algún otro tratamiento en el compartimento anterior, inmediatamente también se hace. El chiste es restaurar la calidad de vida de estos pacientes. El abordaje se puede hacer abierto, podemos hacerlo laparoscópico y podemos hacerlo robótico. Evidentemente, el abordaje de mínima invasión es el que mejores resultados puede tener con el paciente. Por lo que les mencionaba, son pacientes que pueden tener comorbilidades o son pacientes grandes, que lo que más les conviene es entrar al hospital, o pacientes que a veces pueden llegar hasta tener demencia. Hay que tener, voy a hacer una pausa, pero hay que tener
muy claro qué procedimiento le podemos ofrecer o le vamos a ofrecer a un paciente. Como vieron en el curso precongreso, también tenemos muchas opciones de procedimientos perianales que en pacientes que tienen una comorbilidad muy importante no tiene ni caso meterse a hacer un procedimiento abdominal. Son pacientes que no entienden ni siquiera porque tienen a lo mejor una demencia muy importante. Lo ideal es hacerle un procedimiento perianal. Y a veces tenemos hasta la opción de poner un anillo de Tirch, que es un anillo con una malla sintética que se coloca alrededor del ano y que es ambulatorio y que el paciente entra al hospital, se hace con bloqueo y se va a su casa, ¿no? Entonces hay que tener bien claro qué procedimiento le vamos a ofrecer a cada paciente. Entonces, la rectopexia ventral con malla, pues tiene ciertos pasos. Es importantísimo colocar a nuestro paciente tanto en una posición adecuada en tren de Lemberg forzado, la colocación de trócares, el docking que normalmente hacemos. Bueno, voy a hablar un poco de la cirugía robótica, que es lo que hemos estado haciendo últimamente. Antes hacíamos cirugía laparoscópica, pero ahora tenemos la ventaja de hacerlo vía robótica. Disecamos la cara, identificamos el promontorio sacro, identificamos el uréter del lado derecho, el izquierdo no lo vemos, y hacemos la disección de la cara anterior del recto y nos dirigimos hacia el hueco pélvico y hacia el tabique recto vaginal o la cara anterior del recto, en la cara lateral derecha del recto. Hacemos nuestra disección, suturamos la malla, la suturamos al sacro, hacemos un control endoscópico, una prueba neumática y suturamos el peritoneo. Este es un caso de una paciente. Voy a pedir una disculpa porque tengo el video que presenté en el curso precongreso. Tuve un problema y no traje por alguna razón el otro video donde colocamos la malla posterior en el recto y hacíamos una malla en la cara posterior de la vagina y hacíamos una colposacropexia en conjunto. Es una paciente femenina de 52 años que tenía un síndrome de obstrucción defecatoria. Le hicimos una defecorresonancia con un descenso pélvico severo grado 3 con prolapso rectal y el enterocele. Es la imagen que les mostré en las diapositivas anteriores. Como antecedentes tenía histerectomía y ya había tenido un tratamiento de cistocele con abordaje vaginal. Y se hizo una cirugía que planeamos una rectopexia ventral con una colposacropexia con malla biológica. Colocamos al paciente, como les comenté, en tren de Lemberg forzado con las piernas abiertas. Tenemos acceso al periné, tenemos acceso al recto. Colocamos los trócares bajo visión directa y nuestros trócares en este caso quedan en una línea longitudinal. Colocamos 5 trócares y normalmente lo que utilizamos es la cámara en el centro, o sea, en el ombligo, o a veces utilizamos, dependiendo de la pelvis del paciente, dependiendo de la longitud del paciente, hacemos o colocamos el trócar más arriba del ombligo y luego los otros trócares colocamos 2 brazos, el brazo 2 y el 3 del lado izquierdo a la misma altura, a diferencia de 8 centímetros cada una, y del lado derecho colocamos un brazo a 8 centímetros del lado derecho. Y luego colocamos un puerto de asistente que normalmente en un principio lo que hacíamos era colocar un puerto de 5, pero ahora colocamos un puerto de 12 para poder introducir la malla, introducimos las suturas. Cuando hacemos una cirugía con un robot, con una plataforma SI, colocamos el robot en medio del paciente, porque es muchísimo más práctico y cómodo para nosotros. Cuando hacemos una cirugía con una plataforma XY, da exactamente igual. El robot lo colocamos del lado izquierdo normalmente o se podría colocar del lado derecho. Esta es un poco la cirugía. Identificamos entonces el promontorio sacro, identificamos el uretero, que ahí lo pueden ver del lado derecho. Hacemos una ventana, identificamos perfectamente bien el hueso. Una de las desventajas que tenemos en cirugía robótica es que no tenemos sensibilidad, a diferencia de la cirugía laparoscópica en la que podríamos tocar el promontorio y la verdad es que sentir el hueso. En cambio, en la cirugía robótica, con la ventaja que tenemos de cirugía la visión 3D y la visión pues que normalmente tenemos, sentimos cuando tocamos y sentimos. La verdad es que es difícil explicarlo, pero a mí me decían, es que no vas a tener sensibilidad. No la tienes, pero como estás acostumbrado a operar con cirugía laparoscópica, creo que eso ayuda. Disecamos la cara lateral del recto, preservando los nervios, como les había comentado, y entonces nos vamos hasta el piso pélvico del elevador del ano y disecamos completamente la cara anterior del recto hasta encontrarnos casi por arriba del esfínter anal. Utilizamos uno de los asistentes
hace una revisión, hace un tacto rectal y muchas veces identificamos el dedo del asistente, y una vez que vemos el dedo que cruza o que rebasa el canal anal, entonces ya hemos llegado a nuestro límite. En realidad, como pueden ver, esta es la vagina de la paciente, que tenía un hueco pélvico muy, muy laxo. Una vez que disecamos completamente, introducimos la malla, utilizamos una malla biológica. En un principio utilizamos una malla sintética, un prolene, ¿cómo se llama?, de prolene, de polipropileno, y después cambiamos a utilizar una malla biológica de Permacol, que es una malla biológica de matriz sintética de porcino. Una vez que tenemos eso, introducimos la malla y la vamos a fijar en la cara anterior del recto, lo más bajo que podamos, con 3 puntos de cada lado, derecho e izquierdo, con una separación más o menos como de medio centímetro, 1 centímetro, y una vez que la tenemos fija, una de las ventajas de poder hacer esto es que la ergonomía de la cirugía robótica te permite hacer puntos en un lugar muy, muy, muy profundo. Hay que considerar que estamos casi en el periné, nosotros es donde realmente tenemos que dejar esa malla. Colocamos los puntos. En este caso, normalmente lo que utilizamos es una sutura no absorbible, es un Etibón 3 ceros. Colocamos los puntos y la fijamos. Lo hacemos de un lado y del otro lado. Una vez que hacemos eso, normalmente traccionamos la malla hacia el promontorio con la ayuda de otro de los brazos que tenemos para trabajar, el número 4. Le da cierta tensión. De la misma forma, el asistente va a revisar ahí la posición de la malla y que haya quedado traccionado en realidad. Y una vez que hacemos eso, entonces fijamos al promontorio los puntos. Normalmente damos entre 2 y 3 puntos con la misma sutura. Este paso pues es bastante delicado para no tener problemas con el plexo sacro, para no tener problemas con los nervios, y esta visión que nosotros logramos tener en comparación con la cirugía laparoscópica nos permite tampoco dañar los nervios que se localizan en el plexo sacro. Y posteriormente cerramos el peritoneo y hacemos una prueba neumática. Este es el tipo de malla, la que utilizamos, marca Permacol, que es matriz porcina, y normalmente configuramos la malla de esta forma para tener en la parte distal que la malla sea más ancha y que tengamos una mejor disposición y podamos tener o tomar más tejido rectal. Y posteriormente la adelgazamos para que no haya tanto espesor dentro del promontorio, y se peritoniza completamente, o sea, se cubre con todo el peritoneo, como se queda retroperitoneal. Al final hacemos un control colonoscópico con una prueba neumática, evidentemente para que no tengamos ninguna lesión y ninguna alteración, y sobre todo también para que la malla no condicione una contracción o una compresión extrínseca que haga que el paciente pueda llegar a tener a lo mejor defectos en la alteraciones en la defecación o obstrucción mecánica a la hora de evacuar. Hicimos una revisión, evidentemente con el advenimiento de la cirugía robótica, para ver qué era mejor, si era la cirugía laparoscópica o la cirugía robótica. Hicimos una revisión donde encontramos algunos artículos, en este caso 51 pacientes con prolapso, 17 tratados con cirugía robótica y 34 con cirugía laparoscópica. Tenemos como resultados complicaciones menores en todos, no había recurrencia, y la diferencia estadística para los resultados de la clasificación de Wexner y en el componente emocional sí fueron evidentes en la cirugía robótica. Después, este otro estudio es un estudio en el que son 6 estudios, es un tamaño de muestra bastante pequeña, 2 de ellos eran aleatorios y se comparó el tiempo de estancia intrahospitalaria, el tiempo quirúrgico, las complicaciones y la conversión, encontrando que la cirugía robótica tenía mayor tiempo quirúrgico, bueno, mayor tiempo de estancia intrahospitalaria y menor tiempo quirúrgico. Las conclusiones, sin diferencias estadísticas. El otro estudio prospectivo aleatorizado de 30 pacientes, 16 robóticos y 14 laparoscópicos, se demostró que hay un mayor costo con el robot y hay una satisfacción operatoria mayor para la cirugía robótica. Yo creo que esto es más mental que en realidad fisiológico o médico. Y otro estudio comparativo donde la cirugía robótica tuvo después menor estancia intrahospitalaria, menores complicaciones y menor pérdida de sangre transoperatoria.
mayor tiempo quirúrgico, que esto va disminuyendo conforme la curva de aprendizaje va avanzando, mayor costo evidentemente, y las clasificaciones en el resultado y en la calidad de vida también disminuyeron. Las conclusiones que tenían en este estudio era que la cirugía robótica era reproducible y necesitamos, como cuando todo empieza una técnica nueva, mayores estudios para concluir. Y la evaluación a largo plazo en la cirugía robótica, un estudio monocéntrico retrospectivo con una tasa de recurrencia del 12, sin complicaciones, con la malla sintética, y no se logró demostrar un factor predictivo de recurrencia, que en realidad eso es lo que buscamos. Si hacemos una cirugía abierta, si hacemos una cirugía laparoscópica, si hacemos una cirugía robótica, si le ponemos una malla biológica o si le ponemos una malla sintética, lo que nosotros buscamos es que si tiene una recurrencia o no, y la otra es que si el paciente mejora sus síntomas y tiene una mejor calidad de vida. Pensando en esto, nos dimos a la tarea de investigar si la malla biológica o la sintética era mejor, y en este estudio retrospectivo comparamos las mallas. En cirugía laparoscópica encontramos que había recurrencia en una malla biológica y 4 en sintética, y como conclusión tuvimos buenos resultados con una malla biológica a corto plazo. En este otro estudio, es un estudio multicéntrico de 5 lugares, también en cirugía laparoscópica, 2.203 pacientes, en donde se encontró que la recurrencia en la malla sintética, bueno, perdón, no era recurrencia, se colocó a 80 pacientes, al 80% malla sintética y al 19% biológica, encontrando que la erosión del 2% como complicación era mayor en la malla sintética que en la malla biológica. Y después otro estudio que encontré, que es un corte retrospectivo, que analiza la tasa de complicación de las mallas de 495 pacientes, también en cirugía laparoscópica, en donde se utilizaba sutura absorbible, sutura no absorbible. La no absorbible fue en el 60% de los casos y la absorbible en el 40% de los casos. Se demostró que sí había en los pacientes que se utilizaba sutura no absorbible una erosión de 3.3%, versus 0% en la sutura absorbible, y aquí sí con una P estadística o significativa. Y al final, pues es importante valorar los resultados de los pacientes después de ambos procedimientos con malla biológica. Este es un estudio en el que se comparó ambos procedimientos, malla biológica, 100 pacientes laparoscópicos, 23 robóticos a 5 años, y la escala de satisfacción y de síntomas de los pacientes mejoraron con una P estadística también en 6 a 12 meses. Las complicaciones se observaron en el 14% y no se encontró ninguna erosión ni infección de la malla, que podrían ser las complicaciones principales. Entonces tenemos complicaciones menores y mayores, y la tasa de recurrencia en realidad con ambos procedimientos es exactamente igual. La malla puede presentar complicaciones de erosión, sobre todo a vagina y a recto, y podríamos tener infección, absceso o colección. Y la verdad es que tenemos muy buenos resultados funcionales con estos dos procedimientos, y la mortalidad pues es nula completamente. Mis conclusiones son que los resultados son similares. Es bien importante en este procedimiento realizar la preservación de los nervios autónomos, que muchas veces en el procedimiento que hacíamos antes, el Frickmann-Goldberg, normalmente hacíamos una disección posterior del mesorrecto, y eso afectaba mucho afectaba mucho los nervios y las alteraciones. Cuando tenemos erosión de la malla, normalmente va a estar asociada a una sutura no absorbible. Tenemos muy buenos resultados anatómicos, excelentes. En realidad, esta paciente que operamos, que es este caso, que le hicimos una colposacropexia en conjunto con una rectopexia, en el seguimiento posoperatorio me decía: doctor, yo sentía mi ano completamente botado y ahora no lo encuentro, ahora ya lo tengo metido. Entonces, en realidad, son buenos resultados anatómicos, buenos resultados en la resolución de los síntomas. No hay una evidencia si es mejor utilizar una malla sintética que una malla biológica, y sí hay una diferencia significativa en uno u otro procedimiento. Creo que los dos son buenos. Evidentemente en nuestro país no tenemos el acceso a cirugía robótica como quisiéramos, en otros países sí lo tienen. Entonces, pues en realidad tenemos que seguir haciendo cirugía laparoscópica con muy buenos resultados. Necesitamos un mayor tiempo de seguimiento, y el tiempo operatorio, pues en realidad puede ser alguna afectación, que en realidad eso disminuye, como lo comenté, con tu curva de aprendizaje.
Las ventajas es que tenemos una visualización con cirugía robótica impresionante, tenemos una visión en 3D, podemos tener un mejor control de sangre, podemos ver mejor los nervios, podemos hacer una disección, tenemos facilidad para hacerla, facilidad para suturar, eso disminuye el costo porque muchas veces en cirugía laparoscópica utilizamos grapas y utilizamos grapas para fijar la malla, no en el recto, pero sí en el sacro. Tenemos una comodidad psicológica y ergonómica que probablemente el día de mañana, si todos tenemos alcance a esta tecnología, vamos a poder realizar mucho más cirugías. Nuestra curva o nuestra vida media como cirujanos probablemente se alargue también. Es menos cansado, es mucho más cómodo. Para este tipo de procedimientos tenemos una muy baja curva de aprendizaje, no así, por ejemplo, en el cáncer de recto, que necesitamos por lo menos 50 casos. Y las desventajas, pues bueno, es el costo, los seguros de gastos médicos que a veces no lo cubren. Muchos de los pacientes que son muy grandes, que tienen mucha edad, a veces no tienen seguro de gastos médicos porque es incosteable a veces, y la capacitación que necesitamos. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la plática del doctor Jorge Santín Rivero. Y pasando a la siguiente plática, por la doctora Edna Cortés. El tema de esta plática es malla de polipropileno transvaginal, reflexiones sobre los errores del pasado y análisis de su viabilidad en el futuro. Hablando sobre el currículum de la doctora Edna Cortés, ella realiza su especialidad en ginecología y obstetricia y urología ginecológica en la Unidad Médica de Alta Especialidad Luis Castelazo Ayala, y ella es coordinadora del módulo de urología ginecológica en la UMAE Luis Castelazo Ayala desde 2017 a la fecha, y fue profesora titular de la subespecialidad en urología ginecológica en el Hospital Luis Castelazo Ayala del 2011 a 2015. Es miembro del grupo de estudio de trauma perineal de origen obstétrico en la IUGA, y ella es miembro de la Sociedad Mexicana de Urología Ginecológica, Sociedad Americana de Uroginecología, Sociedad Internacional de Uroginecología, Sociedad Internacional de Continencia, Sociedad Internacional para el Estudio de la Salud Sexual de la Mujer y Asociación Mundial para la Salud Transgénero. Demos la bienvenida a la doctora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, no sé, días todavía a todos. Muchísimas gracias, antes que nada, por la invitación al comité organizador. Para mí es un honor el poder estar los siguientes minutos con ustedes y poder compartir algo de la experiencia que he podido adquirir durante estos años. Me da mucho gusto que cada vez haya más uroginecólogos jóvenes. Creo que eso es una motivación importante, porque ellos son los que en el futuro ustedes van a ser los uroginecólogos de México. Y bueno, para empezar quiero decirles que estos son mis conflictos de interés, pero para el motivo de esta charla no tengo ningún conflicto de interés. ¿Qué es lo que vamos a ver en los siguientes minutos? Vamos a tratar de hacer un avance acerca de cómo se ha comportado el uso de mallas en todo el mundo y específicamente en nuestro país. Trataremos de hacer reflexiones en el pasado, cuáles han sido los riesgos y los problemas más frecuentes, a qué nos ha llevado esto desde el punto de vista legal y ético, qué investigaciones se están haciendo en el futuro, y bueno, vamos a tratar de llegar a una opinión para tratar de situarnos en qué lugar estamos. Y para esto quiero iniciar con una frase que creo que nos hace reflexionar a todos, y esta dice: los errores del pasado son trampolines hacia un futuro más brillante si aprendemos de ellos. Yo creo que todos hemos cometido errores, no solamente en una cirugía, en la vida, en cualquier momento, y lo más importante es que de esos errores aprendamos para seguir adelante. Y creo que ese es el motivo principal de la charla que vamos a tener el día de hoy. Vamos a hablar un poco acerca de las generalidades y por qué es importante el uso de mallas. Si nosotros sabemos, la gran mayoría o una proporción de las cirugías que llegan a hacerse son cirugías debido a alguna recurrencia. Nosotros no quisiéramos tener una falla, y yo creo que cuando llegamos a ofrecer el tratamiento a una paciente, no solamente en el prolapso, sino en la incontinencia o en el tratamiento que sea, quisiéramos darle como un sello de garantía y decirle que es
100% seguro, pero aún así existen factores que nosotros no podemos controlar. Una vez que ha fallado, sabemos que este riesgo de recidiva se incrementa hasta en un 60%. Y cuando yo me dediqué a hacer una base de datos para saber, bueno, ¿qué es lo que se hace en México? Obviamente puede ser que hay muchos procedimientos que no estén registrados, y eso fue una información del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, en donde me arrojó una cifra que puede ser a lo mejor aproximada, pero para darnos una idea de cuántos procedimientos hacemos en México para corregir un prolapso. Y llegan a ser hasta 418,000 cirugías anuales, que pues sí es un número bastante considerable. Si nosotros tratamos de recordar cómo vamos a enfocar el tratamiento del prolapso, bueno, sabemos que hay cirugías de un lado, que son las cirugías tradicionales o en las cuales nosotros empleamos una sutura o hacemos la corrección mediante un procedimiento quirúrgico, sin un material protésico, y estas pueden ser una histerectomía vaginal, una colporrafia anterior, la corrección de defectos específicos, sobre todo en los defectos paravaginales, de igual forma la corrección de defectos posteriores y también todas las suspensiones apicales, las histeropexias, ya las diferentes estructuras, las colposacropexia, etc. Cuando nosotros utilizamos materiales protésicos, sabemos que hay dos grandes grupos, que son los materiales biológicos y los materiales sintéticos, que creo que eso es algo bien conocido. Y aquí quiero mostrarles algo de qué es este ciclo de la sobreexpectación y la nueva tecnología, que no solamente se aplica al área de medicina, sino al área en general de cualquier procedimiento nuevo en tecnología. Es un ejemplo, ustedes tienen un teléfono, todos tenemos teléfono celular, sale un nuevo modelo y es exactamente el mismo proceso. ¿Qué pasa? Este es el ciclo en el cual primero empieza una campaña publicitaria y nos ponen anuncios por todos lados, el nuevo iPhone, el nuevo Galaxy, el nuevo lo que ustedes quieran. Empieza a aumentar esta visibilidad hasta que llega un pico de sobreexpectativa y entonces uno ve el anuncio y dice, bueno, pues esto es bastante bueno, seguramente va a ser lo mejor y lo que va a venir a solucionarme la vida. Posteriormente, ¿qué pasa? Uno se lo compra y dice, creo que no era tan bueno como decía, ¿no? O sea, no sirve, no funciona, está igualito al otro, realmente no mejoró, y hasta que llega un momento en que es una rampa de consolidación. Este es exactamente el mismo proceso que lleva cualquier nuevo procedimiento o nueva tecnología, incluyendo en la medicina. Y fue algo muy parecido a lo que pasó y a lo que sigue pasando con los nuevos dispositivos. ¿Cómo ha ido evolucionando el uso de material protésico? Así, primero inició desde la aparición de las primeras mallas que se comenzaron a utilizar, que eran mallas que se empleaban en cirugía abdominal y que empezaron a emplearse dentro de la cirugía vaginal. Posteriormente se empezaron a ya utilizar materiales que fueran muchísimo más específicos para hacer una cirugía correctiva del prolapso. En los 90 fue el año en el que empezó a revolucionar todo con la aparición de los procedimientos para corrección de incontinencia, en los cuales se comenzó a emplear un material protésico, específicamente el polipropileno, que demostraba ser el material de las mejores características para tener menos efectos secundarios. Y fue en el año del 2002 donde la FDA consideró que estaba aprobado ya el uso de materiales protésicos sintéticos para hacer la corrección del prolapso. Posteriormente, en los siguientes años, empezaron a incorporarse estas mallas en kits que se han seguido utilizando para hacer una colocación más fácil, para tratar de hacer menos incisiones, para tratar de facilitar que los procedimientos fueran aún mucho más sencillos. Y entonces, ¿qué lleva a esto de toda la evolución? Primero, algo que tenemos que preguntarnos, y es, ¿realmente la reparación quirúrgica convencional está asociada con un alto índice de falla? Si yo les pregunto a ustedes, a cada uno, o hiciéramos una encuesta de cuál es el porcentaje de falla de nuestras cirugías, yo les aseguro que nadie tan fácilmente diríamos que tenemos una falla de más del 50%. Creo que todos diríamos, pues es que a mí no me falla, ¿no? O sea, ¿a ti te falla? No, a mí no. A ti no, tampoco, ¿no? O sea, el 100% somos aparentemente buenos cirujanos. Entonces, ¿realmente necesitaremos utilizar un nuevo procedimiento si es que en teoría somos tan buenos? Segundo, ¿qué pasa? Empieza a haber diferentes opciones.
Realmente nosotros empieza a preocuparnos si esta recurrencia, yo lo que quiero hacer es ofrecer un procedimiento quirúrgico a mis pacientes con el cual pueda casi que poner ese sello que les mencioné y garantizar que no haya posibilidad o que se disminuya en forma considerable esta recurrencia. Y es en donde empieza a compararse con la cirugía tradicional. Y bueno, muchas veces empezó entonces a decir, pues hay que utilizar una malla porque esto va a ayudarnos a tratar de hacer un procedimiento que sea seguro, estandarizado, que sea efectivo y durable. Aparentemente esos eran como los principales objetivos de empezar a desarrollar todo el uso de los materiales protésicos. Y fue entonces donde la FDA dijo y determinó y clasificó a las mallas para reparación del prolapso, definiéndolo de esta forma. Esto es un dispositivo que busca reforzar el tejido que está debilitado en el piso pélvico, va a ser un implante poroso de polipropileno que lo que va a hacer es favorecer que se llegue a integrar nuevamente el tejido. Aquí se los pongo, no incluye las mallas quirúrgicas para otros usos, porque bueno, hemos visto durante el transcurso de la historia, muy probablemente muchos han tenido casos en los que han tenido que reintervenir pacientes porque ponen un material de una malla que no es específicamente para piso pélvico y obviamente con complicaciones asociadas. Y la FDA dio una clasificación a este tipo de dispositivos dentro de la clase 3. ¿Y qué fue entonces lo que llevó a hacer este boom que se puede simular o que llega a traspolarse con los que les mencioné de este ciclo de la nueva expectativa y la nueva tecnología? Una mercadotecnia agresiva por los fabricantes, y eso es lógico. Si mi negocio es vender mallas, pues claro que tengo que decir que la malla es la mejor, es la número 1, es la que cura todo, es la que es guau. Entonces eso obviamente llevó a que empezaran a utilizarse más. Segundo, empezó a contagiarse por los demás, el resto de los médicos. Es decir, por ejemplo, si la doctora Patti pone mallas, ¿por qué la doctora Cortés no? Si la doctora Silvia Rodríguez ponía mallas, ¿por qué la doctora Cortés no? Y eso también, y eso creo que nos sucede. Si la Gineco 4 pone, pues en el civil también, y entonces también en la raza, y entonces empieza uno a contagiarse por ese nuevo procedimiento y tratar de ver por qué uno, por qué otro no lo hacemos. Y eso finalmente termina condicionando que empecemos a usar más esta técnica. De igual forma, ofrecía hacer procedimientos que fueran mucho más sencillos y efectivos. Y digo ofrecía porque en teoría cuando uno se enfrentaba a estos procedimientos se daba uno cuenta que no eran ni más sencillos ni más efectivos, ¿no? Eran agujas enormes que uno tenía que pasar por sitios específicos y si uno no conocía anatomía podía tener lesiones importantes. Entonces, aún así, esto era lo que hacía el boom para utilizar un material protésico. Y bueno, en ese momento la FDA tenía sistemas regulatorios que eran muy rápidos para permitir una aprobación suficiente y rápida. Es decir, la FDA, a diferencia de la Comisión Europea que regula la persistencia o que permite que se utilicen nuevos dispositivos, empezó a decir con que una malla se autorice automáticamente las demás. Y eso hizo que las múltiples casas comerciales en Estados Unidos, sobre todo, empezaron a desarrollar nuevos kits con mallas que tenían variaciones mínimas, pero que ofrecían, en teoría, tener garantía de estos procedimientos. Y bueno, en 2010 esto hace que aproximadamente se coloquen en un año hasta 70,000 implantes. ¿Qué pasa? Que entonces, años después, aproximadamente en el año 2016, empieza a hacer la primera publicación de Cochrane en donde analiza cuál es la eficacia real de utilizar todos estos materiales protésicos versus el tejido nativo. Y aparentemente los resultados parecían ser muy buenos, aunque con muchos sesgos, ya que eran estudios que no eran aleatorios, randomizados, intervenía la técnica del operador. De igual forma se sumaba que los kits no eran exactamente iguales, pero aparentemente simulaba o parecía indicar que existía una buena corrección o ofrecía una buena alternativa del prolapso. Sin embargo, en el siguiente año, la FDA emite un siguiente comunicado en el cual dice, en el caso de estos dispositivos clases 3, que son las mallas de polipropileno que se emplean para cirugía de prolapso por vía transvaginal, deben estar sujetos a una revisión completamente independiente sobre su seguridad y efectividad. Y es cuando todas las mallas que habían existido aprobadas por la FDA
salen del mercado. Y hay muchas historias desde que en Estados Unidos llegaron y estaban cirujanos operando y llegaron y se suspende la cirugía, no tienes que hacer nada. ¿Por qué? Porque al final había existido una sobreexpectativa de un procedimiento que no había sido regulado en forma adecuada. Y entonces determinan que debe de existir una evidencia científica de su efectividad y seguridad para determinar su uso razonado. Y es aquí como dice el dicho, una vez ahogado tapan el pozo. Fue exactamente lo mismo, ¿no? Las complicaciones sucedían y entonces ahora sí se para y ya no tienen que existir. Y aquí les voy a contar un poco la historia de lo que yo puedo compartirles acerca del contacto que yo he tenido con estos materiales protésicos. Y aquí les puse, justo ayer platicaba con el doctor Martínez Chapa, el correo que él me mandó hace 13 años en el congreso que fue aquí en Monterrey, cuando yo presenté por primera vez este trabajo, que era la experiencia que hasta ese momento había tenido utilizando esa malla que utilizamos para prolapso, que era ProLift de Johnson & Johnson. Dentro de la experiencia, lo que les voy a mostrar ahorita han sido diferentes mallas que he tenido la oportunidad de colocar y que además, afortunadamente, he tenido también la oportunidad de compartir quirófano con muchos de los expertos en cirugía de piso pélvico y de las nuevas generaciones y de las antiguas, y entonces eso me ha llevado a poder decir un poco cuál es mi perspectiva. Utilizábamos inicialmente ProLift, posteriormente una malla que era Próxima, que simulaba ser mejor, pero lo único que era como una malla en la cual uno se le ponía un pesario y cerraba uno con puntos la vagina, que en realidad no era nada bueno, o sea, ese ciclo de expectativa era muy, muy corto. Utilizamos otras mallas como Elevate, Nazca, Calistar, Uphold y bueno, últimamente el implante SRS. En promedio nuestras pacientes, 65 años, un tiempo quirúrgico que no iba más allá del tiempo quirúrgico estimado para realizar cualquier procedimiento quirúrgico. Y bueno, la realidad es que con complicaciones transquirúrgicas, que la mayor fue las lesiones vesicales y esto por la disección. Estas han sido algunas de las imágenes de los diferentes entrenamientos y los cursos que llegábamos a tener en el hospital para poder ofrecer la siguiente experiencia. Pero no era lo importante o no es lo importante las complicaciones transoperatorias. Definitivamente la gran mayoría de las complicaciones transoperatorias eran debidas a una falta o destreza en la técnica quirúrgica o características específicas de cada paciente. ¿Qué es lo más importante? Las complicaciones posquirúrgicas y a largo plazo. Nos ha tocado ver pacientes que a lo mejor en los 1, 2, 3, 4 o primeros 5 años no tienen ninguna complicación y posteriormente la malla se plica, la malla se retrae, la malla se empieza a extruir, les causa dolor, a las que no tenían dolor ahora les duele. ¿Qué es lo que nos ha llevado a pensar al analizar todos estos casos? Que bueno, definitivamente no es que el material sea bueno, sino muchas de las características específicas son debido a las complicaciones, la falta de un buen entrenamiento. Y aquí es donde entonces tenemos que empezar a hacer esas reflexiones. ¿Qué es lo que tenemos que aprender de los errores que habíamos cometido anteriormente en todos estos años? En estos 13 años en específico en el que yo les puedo compartir la experiencia de haber utilizado un material protésico. Un uso generalizado fue uno de los principales errores porque no solamente en México, sino en todos los países era malla a todas. A mí me ha tocado retirar mallas en las que pacientes que ni siquiera tenían prolapso, así como hay quienes hacen cirugía antiincontinencia preventiva a las que no deben hacer, así ponían mallas sin tener una indicación real. Segunda, pues los problemas asociados a las complicaciones debido obviamente al mal entrenamiento y bueno, también esto sumado con el marketing en exceso que había. Había pacientes que inclusive nosotros teníamos y llegaban y decían, quiero que me ponga una malla. Todavía llega a pasar, no sé si a ustedes les sucede en la consulta, pero hay pacientes que llegan, doctora, quiero que me ponga una malla, y uno tiene que explicarle, no, bueno, una malla no, su caso no es un prolapso pequeño, no es una cirugía recidivante, no tiene factores de riesgo, pero esto es debido a todo este ciclo de expectativa. Y bueno, el mal uso y abuso. No está indicado para todas las pacientes, ni tampoco todas las pacientes deben ser sometidas a este procedimiento quirúrgico. Y bueno, esto es lo que ha sumado muchos de los problemas que existen. ¿Qué es lo que deberíamos hacer o qué sería lo importante? Tratar de hacer una credencialización para los cirujanos que llegan a colocar una malla. ¿Y esto basado específicamente en qué?
Bueno, pues deben ser cirujanos que tienen entrenamiento en cirugía de piso pélvico, y creo que todos los que están sentados en este auditorio, ya que están formados dentro de esta área, están dentro de estas características específicas para cumplir los requisitos. Siguiente, deben tener un profundo conocimiento sobre las características del material protésico, y esta es una pregunta muy frecuente que yo les hago a los residentes, desde una cinta a una malla: cuánto mide, cuánto pesa, de qué tamaño es el poro, en qué estructura va. No podemos colocar un material dentro de una paciente si ni siquiera conocemos las características propias del material que nosotros estamos colocando. También deben de tener conocimiento y tomar en conjunto las decisiones con las pacientes. Recuerden, esto es básico y esto es lo que evita que posteriormente nosotros tengamos problemas desde el punto de vista legal. Esta es la ventaja de una cirugía tradicional, esta es la desventaja, esto es con un material protésico, sin un material protésico, y esto es lo que debe llevar posteriormente a la decisión de un procedimiento quirúrgico. Muy importante, tenemos que saber cómo responder y cómo corregir esas complicaciones. Y yo creo que esto no nada más es para este tipo de procedimientos. Yo siempre les digo, no puedes hacer una cirugía si no sabes cómo resolver una complicación. O sea, ¿qué voy a hacer? Si voy a poner una malla, porque sé cómo voy a manejar el dolor, la exposición, la extrusión, todas las complicaciones asociadas. Si voy a poner una cinta es porque también debo saber cómo voy a manejarla. Si voy a hacer una histerectomía vaginal es porque sé cómo voy a manejar las complicaciones. Y eso creo que debe de aplicarse a todos los procedimientos quirúrgicos. Bueno, realmente debemos tener que valorar, y este cirujano debe saber cómo resolver todos aquellos problemas, tanto de procedimientos con técnicas tradicionales, ver cuáles son los sistemas de fijación, considerar qué tipo o qué sistema de fijación debe ser adecuado para cada paciente. Y esto es lo que determina la sociedad americana, para que exista una credencialización, para que no solamente se realice el uso de mallas. Los invito a que entren a la página de AUX y vean inclusive cuáles son los residentes que están en formación, cuáles son los puntos mínimos de procedimientos, tanto quirúrgicos como diagnósticos, que deben hacer para que puedan sentir ustedes que realmente han cumplido un entrenamiento adecuado. Y bueno, lo que dice la sociedad americana es que por lo menos una vez que uno ha egresado y esté haciendo la práctica diaria, debe de realizar más del 50% de cirugías que estén relacionadas con cirugías de este tipo, y que mínimo debe uno estar continuamente haciendo este procedimiento quirúrgico 30 veces al año. Es decir, yo pude haber salido hace 10 años y no haber hecho ningún procedimiento, no tendría por qué tener una credencialización. Si yo me he mantenido dentro del área de piso pélvico cumpliendo estos requisitos, sí debería de tenerlo. Y aquí lo dejo como una reflexión para que, bueno, los que son presidentes actuales en las siguientes veces de los colegios y de las sociedades en México, pues se llegue a un consenso, porque yo creo que eso es una garantía de poder regular quién utiliza una malla y quién o no la coloca. Ya hablamos de todos estos riesgos asociados, tanto la erosión vaginal como la exposición hacia la vejiga o al intestino, de igual forma todas las complicaciones asociadas a el dolor, a la dispareunia, a que la malla esté plicada, a la inflamación crónica. Inclusive alguna vez leí una reflexión que decía que ahora nuestra especialidad no debería ser solamente cirujanos de piso pélvico y cirugía reconstructiva, sino que uno debería de agregarle y de retiro de material protésico, ¿no? Porque al final así debe ser. O sea, dentro de nuestra formación tenemos que saber eso, y más a ustedes que son las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque les va a llegar lo que nosotros pusimos o lo que pusieron en nuestra generación, y ustedes cada vez se van a enfrentar a un número más grande de pacientes que van a tener una complicación. Y esta es como una invitación. Yo siempre he dicho, deberíamos hacer un taller, no de cómo ponerlas, sino de cómo quitarlas, ¿no? Entonces, a lo mejor en el siguiente, doctora Zaragoza, sería ideal. ¿Qué haces? ¿Cómo se maneja? Porque creo que las nuevas generaciones es lo que deben aprender. Consideraciones éticas y legales, sumamente importante. ¿Qué pasó? Si ustedes entran, y todavía está muy vigente en Estados Unidos, y esa fue la principal causa por las que desaparecieron, y ponen demandas legal, problema legal en Estados Unidos por uso de mallas, le va a salir un sinnúmero
de alertas y además de recomendaciones de visita de abogados. Lo mismo va a llegar a pasar en México, entonces tenemos que adelantarnos a llegar a ese paso. Debe haber una regulación para tratar de restringir a qué persona y a qué paciente debe utilizar este tipo de materiales. De igual forma, pues bueno, las demandas se han ido cada vez más altas. En México afortunadamente no. Yo no he visto todavía ninguna demanda por uso de una malla, en las que a veces llego a tener como asesoría con algunos pacientes o con médicos. No he visto hasta la fecha ninguna, pero no quiere decir que no vaya a existir. ¿Cuáles serían las posibles mejoras? Bueno, a lo mejor empezar a tener materiales que sean biodegradables. Si el polipropileno está siendo el problema y está manteniéndose durante mucho tiempo y no sabemos qué es lo que va a pasar. A mí algún día me preguntaban, ¿cuándo das de alta a una paciente que tiene un material protésico? Y mi respuesta es nunca, nunca, porque yo ahorita a lo mejor a 10, 12 años, pues creo que está bien, pero no estoy segura porque no hay estudios a 30 años de qué es lo que pasa con el polipropileno. Entonces son pacientes las cuales tenemos que seguir todo el tiempo para saber realmente si están teniendo o no alguna complicación. Quizá aquí lo dejo, un material biológico que está en estudio pudiera ser una buena opción. Tecnología avanzada, y aquí se los dejo, es también algo que es relativamente nuevo. Métodos diagnósticos en los cuales uno puede tener una imagen tridimensional del piso pélvico y poder determinar qué procedimiento es el mejor para cada paciente. No solamente en función de la anatomía, sino de qué cantidad de colágeno tiene cada tejido de la vagina, de cuál es lo corto, lo largo de la vagina, de la actividad física que tiene la paciente. Creo que al ser el piso pélvico un espacio que está sometido a tantos factores, esto es lo que deberíamos nosotros de emplear para poder tomar la decisión de un procedimiento. Y bueno, nuevos procedimientos quirúrgicos. ¿Le podemos hacer clic al video, por favor? Y aquí, bueno, les muestro de alguna forma el implante SRS, que es lo que ustedes ya habían visto y les mencionó el doctor Levy. Esto es lo que yo les platicaba del simulador, que creo que también es la siguiente fase a la cual tenemos que migrar. Me da mucho gusto que para la cirugía tradicional haya ya simuladores que están utilizando para hacer nuevos procedimientos o seguir practicándolo y no hacerlo en los pacientes. En algún momento nosotros aprendíamos con los pacientes y era pues, ay, vas y vente y la que sigue, ¿no? Aquí lo ideal es utilizar todos estos procedimientos. Le dan clic en el video, por favor. En los cuales, bueno, ahora son simuladores, uno hace desde la disección, palpa las estructuras, la persona que está entrenando visualiza a través de una pantalla cuál es el sitio anatómico en donde está entrando específicamente la disección. Él ve si comete o no un error, si lo está haciendo en forma adecuada. Una vez que se hace la disección adecuada, se busca entonces el implante, se coloca y se mete. Creo que esta nueva tecnología es la que debiera aplicarse a todos los procedimientos. Se visualiza en tercera dimensión cómo queda colocado el implante una vez que uno lo ha hecho. Y bueno, es un proceso de tener una curva de aprendizaje primero en un simulador y posteriormente a los pacientes, como creo que deberían de ser todos los procedimientos. ¿Qué otras investigaciones? Bueno, empezar a hacer estudios multicéntricos, y aquí recuerdo mucho un yuga en donde la doctora Patti nos escribió a todos y nos pidió, quiero que me digan qué les pasa con la malla. No me acuerdo qué año fue, 2012, porque era una preocupación desde entonces. ¿Qué estamos haciendo en México? Yo a lo mejor opero 2 y por allá operan 3 y por acá 4, pero no tenemos una base de datos nacional, que creo que también es sumamente importante. Deberíamos saber qué es lo que estamos haciendo todos y compartir cada día esta experiencia pues para tener mejores resultados. Estudios multicéntricos en donde Guadalajara, Monterrey, la Ciudad de México, Chiapas, o sea, hablar lo que realmente estamos haciendo todos en este momento. Ensayos clínicos, que bueno, esa es la idea de las regulaciones de la FDA, el poder tener evidencia clínica previa antes de ser autorizados, y estos son todos los ensayos clínicos que se están haciendo en todo el mundo, y definitivamente sí una nueva legislación. O sea, creo que este tipo de dispositivos que llegan a tener tanta controversia, sí urge que exista una legislación para poder ser realizada, tanto por la industria como por los médicos, y de igual forma, pues eso le va a dar también seguridad a los pacientes.
¿Qué es lo que llegan a opinar entonces los cirujanos o los especialistas en piso pélvico en todo el mundo ahora en relación al uso de los materiales protésicos? Bueno, definitivamente los riesgos son significativos, sí. O sea, si a mí me preguntan ahorita, ¿una malla tiene riesgo? Claro que tiene riesgo, por supuesto que sí. Bueno, una cirugía tiene riesgo, todo tiene un riesgo, pero uno tiene que valorar el riesgo-beneficio. ¿Es un procedimiento que sea más noble que otros? No. Amerita, sí, conocimiento importante, sí, de la anatomía y de todo esto que les he mencionado, desde las características del material, cómo se pone, cómo se quita y qué tiene uno que hacer en el momento de una complicación. Por lo tanto, sí, el riesgo es significativo, que es sumamente importante, no es para todas, solamente en ciertos casos nosotros debemos de utilizarlo, y es donde hasta analizamos también todo el error de, pues tráete otra y pónsela, pues esta también, ya, bueno, si él puso yo también pongo, no es para todos los pacientes definitivamente. Y bueno, hay que buscar qué es lo que se está haciendo en la nueva tecnología, pues para tratar de adaptarlos a los materiales que sean más adecuados para la cirugía y que obviamente ofrezcan mejores resultados para nuestros pacientes. ¿Qué es lo que yo puedo concluir y las recomendaciones que creo que serían importantes para su uso? Bueno, la malla de polipropileno sí puede ser una opción adecuada para el uso del prolapso, para el tratamiento quirúrgico del prolapso, sobre todo el de recidivante y pacientes que tienen factores de riesgo. Esto avalado por las revisiones Cochrane que hay, pero vuelvo a mencionar, riesgo-beneficio. Definitivamente su uso debe ser considerado con las pacientes siempre, explicarle el por qué sí o el por qué no una malla, no el por qué la malla, porque quiero aprender o porque cuesta más o porque ella lo pide o porque quiero operar igual que operan en el otro hospital, sino siempre tomar esta decisión en conjunto. Y bueno, finalmente tratar de apegarnos y promover a que todas las compañías que se preocupan por el bienestar de los pacientes, pues estén en continuo desarrollo de nuevas tecnologías que vayan a ayudar a tratar de mejorar el resultado. De igual forma, pues hacer como un consenso y tratar de hacer conciencia en la comunidad médica en que no siempre lo más nuevo es lo mejor. Siempre hay que tomar todo y no llevarnos por ese ciclo de la expectativa y la desilusión y tratar de aplicarlo al final a las pacientes en el mejor momento. Muchas gracias por su atención.